Y me da mucho gusto dar la bienvenida. Se encuentra con nosotros el licenciado Ricardo Peregrino Cerati, que es coordinador de Desarrollo Institucional y de Relaciones Públicas del Colegio Esparta, también docente de esta institución. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, David. Gracias por la invitación. El tema de la educación financiera es un tema que atiende el Colegio Esparta. ¿De qué manera? Así es. Mira, primero me gustaría hablar de algunos datos. Por favor. Una importancia ahí, obtuvimos de la Conducef algunos datos que nos llamaron la atención. Por ejemplo, solo el 62% de los mexicanos pudieran tener una cultura financiera adecuada. El 31% de los mexicanos gasta más de su nivel de ingreso. Y del 100%, por ejemplo, de los tarjetavientes, el 70% le genera réditos al banco, intereses. Y es ahí donde está el negocio, ¿verdad? Sí, por supuesto, y además son intereses que van desde el 2.4 hasta el 4% mensual, que son tasas de interés altísimas, que a lo mejor con otros mecanismos de financiamiento pudieran solventar este tipo de cuestiones. Fíjate que por ahí también en alguna estadística del Universal, en un artículo del Universal, se dice que alrededor del 80% de las pequeñas y medianas empresas cierran durante el primer año de funcionamiento, y generalmente está asociado con una mala administración financiera. Es decir, el problema va mucho más allá. Nosotros somos una escuela que tenemos primaria, secundaria y preparatoria con grupos con una alta calidad educativa. Y precisamente nosotros detectamos que es una problemática social que va mucho más allá este asunto de la cultura financiera, que el simple hecho de ocuparse, digamos, en estudios superiores, como pudiera pensarse. Esto viene desde la primaria, se trabaja en la secundaria y por supuesto en la preparatoria, y la intención del Colegio Esparta es precisamente empezar a formar a los muchachos de tal manera que ellos sean exitosos primeramente en sus familias, para que después lo trasladen a otros contextos. Así es. Le quieren hacer un ajuste en su micrófono, mientras yo nada más quiero volver a repetir estas cifras que sí son preocupantes y que deben de movernos un poco a la conciencia. Bueno, pues educación financiera, más de la mitad de los mexicanos carecen de ella. El 80% de las familias ahorra fuera del sistema financiero. Es decir, en muchas ocasiones, bueno, pues estas cifras de ahorro, todas esas cantidades tan importantes de ahorro se tienen incluso debajo del colchón. Y el 31% de los mexicanos, yo en lo personal pensaría que quizá mucho más, gasta de su nivel de ingreso. Es decir, se endeuda para llevar un nivel de vida que no corresponde a lo que ellos tienen. Y 100% de los usuarios de tarjetas de crédito, bueno, pues el 70% genera interés al banco por su uso, es decir, que no pagan a tiempo, ¿verdad? Yo quiero preguntarle, licenciado Ricardo Peregrino, ¿qué se conoce o qué se entiende por cultura financiera? Mira, la cultura financiera es la capacidad de una persona de estructurar y de dar prioridad a sus ingresos y egresos, y organizarlos de tal manera que alcancen un nivel de vida satisfactorio y puedan hacerlo sin endeudarse, digamos, de manera imprudente. Este es un asunto, por ejemplo, solo el 18.5% de los mexicanos cuentan con un presupuesto familiar. La cultura financiera también da prioridad, es decir, primeramente se debería de priorizar el gasto de salud, después el de vivienda y después el de educación. Pero consistentemente vemos familias y personas que gastan en otras cosas que no necesariamente son estas, y la repercusión social va más allá de este simple hecho. Es decir, lo vemos en empresas. Tengo el gusto también de dar clases en estudios superiores y lo vemos claramente. También participamos ahí con alianzas con la Coparmex, y vemos como algunos empresarios también se les dificulta a los emprendedores realizar este tipo de, que sus negocios sean exitosos, y es a causa de esto. Básicamente la cultura financiera es eso: saber ahorrar, saber planificar, saber presupuestar. Tengo esto es lo que gano, esto es lo que ahorro, esto es lo que invierto, y esto es mi presupuesto, ¿no? Así es. Y si voy a pedir un préstamo, bueno, pues va a estar este préstamo limitado a mi capacidad de pago, y no endeudarse más, porque es lo que a la gran mayoría pues nos llega a ocurrir en alguna ocasión. Ahora, hay una serie de instrumentos que también van dentro de la parte de la cultura financiera. Por ejemplo, el uso de Infonavit, el uso de las Afores. ¿Por qué una Afore? ¿Por qué otra? Entender un poquito de tasas de interés, de por qué nos endeudamos, con quiénes nos endeudamos, en qué momento nos vamos a endeudar, por qué nos vamos. Son una serie de cuestiones, de cuestionamientos que cualquier ciudadano prudente y responsable debería de hacerse antes de realizar cualquier compra. Todo se puede, David, todo se puede. Yo soy de esta idea. Y en el Colegio Esparta somos convencidos de que todo se puede. Simple y sencillamente tenemos que determinar tiempos, momentos, que todo eso se adquiera a través de la cultura financiera.
Licenciado Ricardo Peregrino, platíquenos del programa de cultura financiera que tiene el Colegio Esparta. En el Colegio Esparta tenemos una serie de talleres en preparatoria, sobre todo, que van orientados a que nuestros muchachos tengan un panorama mucho más exacto de qué estudiar o qué no estudiar y por qué lo van a estudiar. Es una parte de orientación vocacional. Tenemos alianzas con diferentes universidades ahí que prestan diferentes talleres, y uno de nuestros talleres es precisamente el de educación financiera, que tiene 3 pilares fundamentales de desarrollo, que es planeación financiera, presupuestación y la importancia del ahorro. Adicionalmente a esto, pues estamos desarrollando alianzas con la Escuela Bancaria y Comercial, con la Coparmex, entre otros organismos, con DUCEF incluso, donde estamos buscando llevar toda esta información a nuestros chicos, incluso desde primaria. Por ahí ha habido algunos esfuerzos de la SEP que honestamente no han resultado en mucho, pero han habido algunos esfuerzos por incluir esta parte de la educación financiera, porque se está tendiendo a bancarizar el sistema productivo mexicano. Sin embargo, no se tienen los conocimientos para hacer uso de esas herramientas. Entonces se vuelve complejo, porque anteriormente las personas ponían un negocio, digamos hace 20 años, y no había competencia, ni había tantos esquemas de entendimiento micro y macroeconómicos. Hoy, la persona que carece de estos conocimientos de entendimiento de cómo funciona la microeconomía y cómo funciona la macroeconomía, es complicado que entienda cómo hacer productivo un negocio. Y vemos ahí la estadística, ¿no? Se habla, en unos lugares se habla del 80%, en otros del 62% de cierres de pymes antes de los 2 primeros años de funcionamiento. Realmente son a causa de una mala administración, y pues es muy importante el financiamiento, porque también digamos que invertir todo el capital personal o patrimonial tampoco es sano. Siempre hay una mezcla entre capital externo y capital interno que permite el funcionamiento adecuado de los negocios. Pero más allá, queremos hacer un fortalecimiento en el funcionamiento financiero de las familias. Eso ya de entrada permite que las personas tengan un crecimiento sostenido de mediano y de largo plazo. Entonces, nosotros vamos más orientados a la parte de formación educativa, tanto de nuestros alumnos como de nuestros padres de familia. Claro que tenemos que interactuar con universidades y con otros organismos que nos permitan colaborar, aportar de manera firme y contundente un esfuerzo académico por lograr que también se vea el impacto en la sociedad y en la economía. También vemos muchos estados que de repente se endeudan demasiado en lo público, y pues en algún momento pega, Claro. En algún pega a los ciudadanos. A veces pareciera que esa información como que es ajena, ¿no? Como que por ahí se endeuda el municipio, se endeuda el estado, y solo escuchamos, pero no sabemos realmente hasta dónde nos va a impactar en nuestros bolsillos todas esas decisiones. Claro, y es que simple y sencillamente el municipio se endeuda, tiene que hacer un pago importante cada mes durante los siguientes 10 o 20 años, y es una cantidad que ya se comprometió de antemano y que ya no va a ser utilizada en servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Lo mismo que la cultura financiera, cuando no se tiene en lo personal, bueno, pues repercute en los negocios que se llegan a poner, que en muchas ocasiones son negocios que duran 1 mes o 2 meses porque no se tuvo esa cultura financiera que ustedes dan ahí en el Colegio Esparta. ¿Alguna información adicional para terminar? Sí, David, mira, yo quiero mandar el mensaje en nombre de la institución de que somos una institución que estamos 100% comprometida con una educación de liderazgo. Queremos empezar a fortalecer un poquito la interacción con organismos, con la sociedad en general, pero estamos siendo líderes y propulsores en muchos aspectos, entre ellos de la educación financiera, entre muchos otros que pues poco a poco trataremos de transmitirles a la sociedad nuestro trabajo tan importante que estamos haciendo en preescolar, en primaria, secundaria y preparatoria sobre todo. Señor Ricardo Peregrino, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y por darnos esta información tan interesante en cuanto a que tanto en lo personal como en lo profesional debemos de aplicar esa cultura financiera. Muchísimas gracias por tu invitación, David. Muchas gracias, licenciado Ricardo Peregrino Cerati, que es el coordinador de Desarrollo Institucional y Relaciones Públicas del Colegio Esparta. Nos damos un corte, regresamos.